Don José. Oiga, Fernando, sería interesante un día de esto hacer un programa sobre todas estas cosas que pasan en la justicia norteamericana, porque Sí. hay gente que tiene una idea idílica Eso es Hollywood. de la justicia americana y de la unidad de todos los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, eso no es así. Pero ahora un día le contamos esto. Pero ahora que usted hablaba de operaciones, están dando en el cable una película que se llama Argo, que es la operación de inteligencia que se realizó por parte de la Agencia Central de Inteligencia, una de las más exitosas operaciones. Una de las pocas exitosas operaciones. En la cual, cuando hubo los rehenes, 6 rehenes se salieron de la embajada norteamericana y se refugiaron en la embajada. La casa del embajador de Canadá. De Canadá. Y allí tuvieron por un periodo hasta que los Estados Unidos montó una operación, la CIA, y sacó a través de un agente, uno de los agentes más especializados de la CIA en extracción Carlos Méndez. de prisioneros. Y ese hombre, a través de una operación en la que se usó una película de ciencia ficción, llamada Argo. Argo, cada personaje, cada 6 de esos tipos hizo el papel de un personaje, y en medio de la revolución iraní lo sacó en las barbas del Ayatollah Khomeini. En avión fueron los 6 primeros que salieron, y después el 20 de enero del año de 1981, cuando Ronald Reagan tomó posesión, el día mismo de la toma de posesión, Irán le entregó el resto de los funcionarios de la embajada. Usted ha oído hablar del Irán Gate. Bueno, parte de las transacciones se hicieron empezaron ese día. allí. Un Bueno, día vamos a hablar sobre una película de Ben Affleck. Que ganó 3 Oscars, sí, por cierto. Sí, es una tremenda película. Se la recomiendo para ahora que están en cuarentena. Se llama Argo. Bien. Fernando, quisiera tocar varios temas antes de hacer algunas entrevistas. El primero que quiero tocar, y va dirigido al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Salud, el ministro Ferrer y el ministro Sucre. Ayer se hicieron 2 publicaciones en El Mundo, de la BBC y en el New York Times, sobre la situación de Panamá por el COVID. Si usted lo mira, bueno, hay gente que piensa, mira cómo estamos en el mundo internacional. Nosotros estamos en el mapa mundial. Entonces yo les recomendaría al gobierno, a estos 2 ministros, que nosotros le demos una respuesta respetuosa e inteligente y científica a la BBC y al New York Times. ¿En qué sentido? En nuestro país, desde que comenzó esto, nosotros hemos tenido una experiencia. El doctor de la Rosa y nosotros aquí hemos venido insistiendo, Fernando, usted y yo hemos venido insistiendo aquí permanentemente, que Panamá tiene que escribir su experiencia. Nosotros tenemos experiencia. Antes de que viniera la primera caso, nosotros tomamos una serie de medidas. ¿Te recuerdas, Fernando? Después que vino los casos, nosotros con las proyecciones que teníamos, que eran mucho más desastrosas que las que estamos teniendo en la práctica, que nos dio precisamente esa gente que trabaja en una empresa que se llama Cambridge o qué sé yo, nos dimos cuenta y tomamos una serie de decisiones para conseguir equipo. 2, nosotros tenemos experiencia en investigación científica a través del Gorga y no hemos publicado absolutamente nada de eso. No. Nosotros tenemos experiencia en el manejo epidemiológico de los primeros meses, y en los últimos meses hemos tenido fracasos como ha tenido todo el mundo. Todo el mundo. No es que ahora nos vamos a hacer aquí, no, tenemos que narrar, tenemos experiencia no científica en el manejo de esto, que son las experiencias que se cuentan en el mundo. Entonces, Panamá nos ha hecho su explicación sobre esto, pero además hemos tomado medidas sociales, económicas, ¿no así? Y mantenemos una infraestructura de producción importante, porque nosotros somos uno de los pocos países que ha entendido que hay que manejar el problema de salud en paralelo y sin contradicción entre salud y economía, y tenemos que tomar decisiones estratégicas en eso. Entonces yo creo que es importante que cuando un medio de esta naturaleza lo menciona a uno y le ha dado ese nivel de relevancia, aprovechar el medio para explicar nuestra experiencia, incluyendo la experiencia anecdótica. Por ejemplo, cómo nuestros médicos internistas han manejado esto,
¿Cuál es el nivel de solidaridad internacional que realmente ha recibido América Latina, siendo el continente que en este momento está aportando la mitad de los muertos y la mitad de los positivos? En el mundo, inclusive en el mundo de Europa y en Inglaterra, hay una actitud de respaldar a América Latina. Entonces yo aprovecharía la BBC y el New York Times para que pongan nuestro punto de vista. Claro. Y para eso sirven los embajadores, pero eso no tiene que esperar 10 años. Eso tiene que hacerlo hoy, mañana, y mandar eso en inglés con una traducción. Eso se pone un equipo de eso. Y Panamá tiene que hacer, señor ministro de Salud, una recopilación de las cosas que hemos hecho. Cuando ustedes terminen esto, cuando esto pase, entre más tiempo pasa, menos se acuerda. El papel del Gorgas, el papel de nuestros médicos internistas, intensivistas, cómo manejamos la parte de medicamentos, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras necesidades de equipamiento, cuáles han sido nuestra experiencia en el manejo epidemiológico de esto y cuáles son nuestros errores. Eso no tiene ningún problema. Yo se lo recomiendo porque cuando medios importantes se fijan en nosotros, ¿sí? A mí me enseñaron en mi pueblo, lo importante no es que hablen bien o mal de usted, lo importante es que hablen, claro. Siempre tiene su pero, ¿no? Pero hay que dar las explicaciones. 2, quisiera hablarles sobre lo que pasó ayer en la residencia de la señora Kenia Porcel. Y le voy a decir, Fernando, quizás nosotros con mayor, digamos, legitimidad podemos hablar de esto. Nosotros, como principio de debate y de la análisis que hemos realizado sobre todos estos casos desde la época de Varela, hemos sostenido que cualquier investigación, y hay que hacer las investigaciones, Fernando, se tienen que hacer con respeto al debido proceso, respetando los tratados internacionales, las leyes panameñas y los derechos ciudadanos. Ese es el principio. Sobre eso denunciamos cómo en abierta violación a esos principios, en el periodo pasado, el Consejo de Seguridad, violando claras disposiciones constitucionales e internacionales, intervino en los procesos judiciales montando investigaciones paralelas, tratando de influenciar en la Corte Suprema de Justicia, manipulando información. Y eso viola los procesos. Y es por ello que yo creo que en el caso de la procuradora ayer, y afortunadamente escuché bien al licenciado Vallarino, porque fíjense lo que pasó ayer. Y ahora la señora Kenia Porcel, licenciada Kenia Porcel, deberá ver cuando pasan estas cosas. Comenzaron a circular rumores de que habían $57,000. El licenciado Vallarino dijo categóricamente que eso no era cierto. Efectivamente no era cierto. Que la señora Porcel tiene el derecho a que se le respeten sus garantías, sin duda alguna. Y que quienes pongan demandas contra funcionarios públicos que hayan abusado o no, también tienen ese derecho. Claro. ¿No? Entonces, pero que eso tiene que hacerse en el marco de la ley y la Constitución. Eso estamos todos de acuerdo. Eso es un principio. Y que el Estado no se puede convertir en un Estado policíaco, perseguidor. No, tiene que respetar el derecho. Por eso nosotros hemos solicitado que en el caso del señor expresidente Varela, se le siga todos los procesos, pero hay que hacer las investigaciones correspondientes. Porque fíjense una cosa, y la señora Porcel más que nadie lo sabe, ningún funcionario público puede hacer lo que le da la gana. Tiene que hacer solo lo que la ley le ordena. Punto. El que no hace lo que la ley le ordena está violando la ley. Funcionario público, ¿eh? Eso es un principio. Además, el Código Procesal Penal, la Constitución, los tratados internacionales establecen una serie de derechos míos. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá, Fernando, hemos utilizado la detención preventiva y el uso de los medios, de publicar en los medios expedientes para hacer una llamada noticias crímenes en los periódicos, particularmente en la prensa. ¿No? Salía todo de noticias crímenes y después venían y te llamaban a un interrogatorio y te detenían. ¿Cuál es la percepción que yo generaba en la opinión pública? Que yo era culpable. Sí. Porque investigado, denunciado primero por la Fiscalía de la Prensa. Después, no, condenado por la Fiscalía de la Prensa. No, primero ellos te denunciaban y después te condenaban, sí, porque te ponían la foto. ¿Y qué hacían todo inmediatamente? Suspendían todos los créditos en los bancos tuyos.
Te congelaban todas las cuentas, ayudado por la Fiscalía de Cuentas. La UAF, que también era otra parte del que se encargaba entonces de mandar a cautelar todas las cuentas. Sobre auditorías en la que el 100% del contrato, la investigación solo demostraba que era un 5, 6, 7, 8%, cualquiera que sea el porcentaje, no se había entregado. Pero ellos cautelaban por el total. Y aquí hay empresarios que fueron quebrados por eso. Entonces y que olímpicamente decidieron no pagar cuentas y punto. Pues. Con el sitio de La Guardia y entonces, la señora Chinchilla de Varela le dijeron no pagamos cuentas. Además de eso, de Chinchilla. Y la Fiscalía de Cuentas, que fue parte de esa utilización, mandaba a cautelar todas las cuentas y notas. ¿Y qué pasaba cuando tú mandabas la fianza, por ejemplo? ¿Cuánto se demoraba una fianza? Sí. Yo le digo esto porque el afianzamiento es un derecho que tiene cualquier ciudadano, no solamente en el caso de las demandas de incautación. No, si a mí se me pone un proceso y yo puedo pagar una fianza, aquí la fianza se entiende como que es una gabela que me dan a mí. Es un derecho. Que la prensa hoy que está criticando que no le dieron la fianza, ellos fueron los que vendieron la idea de que las fianzas eran un regalo. Todo el que le otorgaba fianza, que el juez que lo hacían, le sacaban la ñec. Sí. Entonces, la fianza es un derecho. Para que esté claro. Y la señora procuradora puso su fianza y sigue la investigación. Y se levantó ¿cómo se llama eso? Secuestro. El secuestro. Okay. Nada más que le planteo esto, porque este es un debate que los panameños tenemos que hacer. Aquí lo que pasa es que hay ciertos sectores que piensan que si yo pienso diferente a ellos, yo soy militar, soy dictador, soy tal cosa. Bueno, es que acuérdate que aquí hay gente que compró la franquicia de la verdad y la justicia y la verdad absoluta. Y yo le quiero decir a usted nunca ponga en duda sus derechos. Usted tiene sus derechos y ese derecho se lo tienen que respetar. Y ese no es un derecho, el derecho a la libertad de expresión no está por el derecho al respeto, a la honra. La Constitución de la República de Panamá, cuando establece en el artículo correspondiente la libertad de expresión, la condiciona al respeto a la honra y además establece que quien se sienta irrespetado afectado por investigaciones falsas, tiene el derecho constitucional de presentar las demandas judiciales y civiles correspondientes. Esa es la verdad. La libertad de expresión exige responsabilidad. Pero no existe la libertad de expresión cuando se editorializa con la noticia. No existe. Aún así, preferimos tener periódicos, ¿no? Que estar cerrando medios. Sí. Entonces, nunca he escuchado de parte nuestra aquí que estamos a favor de cerrar ningún medio. Al contrario. Pero hay que es una lástima que los empleados de la prensa estén pagando por los errores de la dirección. Lo que yo sí creo es que los medios tienen que hacer una evaluación. Fíjese, por ejemplo, este caso de la pandemia. Hay gente que comienza a escribir olvidándose que ellos son periodistas en medio y opinan. Usted tiene el derecho a opinar. Para obtener opinión, usted no tiene que tener ni un hecho. La opinión es su opinión, punto. Pero cuando usted pertenece a un medio, como periodista, usted tiene la obligación de decir la verdad y tener las dos partes. Y aquí se hacen comentarios, ¿no? Sin tener las pruebas. Pero al final, cuando usted le plantea que están equivocados, son incapaces de reconocer que cometieron un error. Por ejemplo, se cometió un error, escuché ayer a Bobieman hablando de que Pérez Valladares había hecho su... un pacto con Martinelli. No, que su proceso coincidía con de Martín. Bueno, el presidente Valladares presentó su queja contra la prensa hace 8 años. De verdad. Yo espero ver hoy una rectificación de eso. No, pero no hay ninguna. Yo creo y comparto el criterio de la señora Porcel de que hay que respetar el derecho. Derecho que siempre se debió respetar. El derecho a que todos los panameños y panameñas, independientemente de cuánto odio político yo le tenga, tiene el derecho a un debido proceso. Y ese debido proceso pasa, entre otras cosas, por la presunción de inocencia y la no divulgación, el derecho a la reserva del expediente,
¿cuántas veces los abogados de defensa se enteraron por los expedientes en los medios? En la prensa. Y que te mandaban el folio número 1470. ¿Quién tiene acceso a ese nivel de detalle para llegar a eso? Y te pasaban la foto. Sí. Fotografía. Nada más le faltaba la plaquita. Bien. Además de eso, nosotros nos enfrentamos hoy, y este es mi punto ahora, a el problema de la pandemia esta, que sigue agravándose, y nos enfrentamos a la necesidad de reapertura de la economía. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión conceptual de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. A mí me parece que una de las deficiencias más grandes, que incluso estuvo en la administración de la exministra Rosario Turner, fue la falta de capacidad de ser autocríticos. Y entendían toda autocrítica como un rechazo. No, si alguien está interesado en aportar, somos nosotros que estamos aquí, todos los días de Dios. Porque para nosotros es vital el control del virus. Igual que es vital para nosotros el desarrollo de un programa de urgencia para enfrentar la recuperación económica. En los Estados Unidos ahora mismo se enfrenta a un grave problema la recuperación económica. Porque los Estados Unidos desde hace 30 años cambió su modelo de producción. En vez de producir bienes, se dedicó a producir bienes tecnológicos. Intangibles. Y esos bienes tecnológicos se van a recuperar rápidamente, pero el resto de la sociedad que produce bienes materiales, ese se va a quedar sin empleo. Porque la recuperación del mundo va a tomar más tiempo. Sí. Se van a recuperar los Facebook, la gente que hace producción de ese tipo. Los Estados Unidos es líder en la tecnología de armas, en la tecnología de comunicaciones, en comunicaciones, o sea, en la alta tecnología. Pero en la producción de bienes materiales, ¿qué hizo? Mandó todas sus fábricas hacia afuera. China. Y ahora los productores son otros. La recuperación de la economía norteamericana va a tomar tiempo. Nosotros, que vendemos servicios, tenemos la posibilidad de recuperarnos rápidamente. Para eso, nosotros tenemos que parar la destrucción de la capacidad de poder actuar unidos, sin banderías políticas para llevar la crisis a un buen plazo, a un buen puerto. Una vez que entremos al puerto, bueno, abramos la guerra pues, porque queremos, nos entretiene la política, pero la política no le va a poner empleo a la gente, la politiquería. Sí. La política con mayúscula, la política laboral, la política industrial, la política de comercio, la política, entendiendo bien, aprendiendo las lecciones. Y usando la posición del presidente Boris Johnson, apoyo a la empresa, pero a la empresa que apoya a sus trabajadores. Eso.